Hola una vez más, hermanas, un gusto de verlas de nuevo. Estamos hoy día en la segunda parte de nuestra carta del Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos en la iglesia de Sardis, que hemos llamado la iglesia moribunda. ¿Por qué? Porque tenían su trabajo incompleto, medio hecho. Esa iglesia estaba sin tarea, se puede decir. Ellos, su rasgo principal era de que estaban muertos en vida. Tenían un nombre de que vivían, pero adentro estaban medio muertos. Es la quinta iglesia que estamos estudiando. Hemos visto la iglesia de Éfeso, que es la iglesia casi perfecta. La segunda, Esmirna, la iglesia perseguida. Después Pérgamo, la iglesia contaminada, y Tiatira, la iglesia corrupta. Estamos en la quinta iglesia que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis. Leamos, hermanas, lo que dice el Señor en ese pasaje. Voy a leer versículos 1 al 6 de capítulo 3. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, gracias por tu maravillosa palabra, por todo lo que ella nos dice y enseña. Gracias por el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes para recibir lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos a poder compartir y entender tu palabra con claridad en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto hasta este momento algo de la ciudad y la iglesia de Sardis, y también hemos visto el autor, el Señor Jesucristo, que en esta iglesia se identifica como el que tiene las 7 estrellas, los líderes, en sus manos, y también el que tiene los 7 espíritus de Dios. Hemos visto también algunas recomendaciones, aunque muy pocas, en la iglesia de Sardis. También algunas faltas que el Señor tenía que reprenderlos por ellas. Y ahora vamos a ver que hay esperanza en esa iglesia que parecía tan muerta, tan dormida, tan floja, pero el Señor les ofrece consejos y un remedio por los problemas que ellos tienen. Entonces, vamos a ver los consejos de Jesús a la iglesia de Sardis.
que es una receta, podemos decir, para avivamiento en cualquier iglesia y también cualquier vida. Podemos nosotros ser también como una iglesia media muertas en el interior de nuestros corazones. Lo primero que dice el Señor en versículo 2 es: sé vigilante. Ya hemos visto la importancia de eso. Hablamos de esto bastante la semana pasada. Pues si no velas, dice Jesús, vendré sobre ti. Cuando un cristiano está despierto y preparado, la venida del Señor Jesús es algo maravilloso, algo para anticipar con ganas. Es la esperanza bienaventurada. Así lo llama el Señor y la palabra de Dios. Pero cuando habla de la venida del Señor, en la palabra de Dios como un ladrón en la noche, quiere enfatizar, destacar que el Señor está por venir y viene para juzgar. Viene para juicio del mundo incrédulo y también para juicio de las personas que tienen solamente una profesión religiosa. Es solamente una profesión. Tienen un nombre de que viven, pero realmente están muertas. Cuando el Señor Jesús habla de su venida como ladrón en la noche, está destacando que viene para juzgar. Juzgar a los que no creen en Él y también a los que dicen ser cristianos solamente. Si tuviéramos tiempo, y espero que en sus casas ya tienen o tomen unos momentos para leer la parábola de las 10 vírgenes. En esa parábola hay vírgenes que están esperando para ir a una fiesta de bodas y algunas eran sabias y se preparaban para la venida del novio con aceite en sus lámparas. Las otras quedaron cortas, no tenían aceite suficiente, se apagaron sus lámparas y ellas tenían, en primer lugar pedían de las demás y después que veían que necesitaban ir a comprar, y mientras tanto ellas fueron dejados. Las puertas del matrimonio estaban cerradas y ellas no podrían entrar, y termina el Señor Jesús esta parábola diciendo un consejo. Dice en el último versículo del pasaje, versículo 13 de Mateo 25, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa parábola se encuentra también en otro lugar. Y también hay un versículo en 2 de Pedro que quiero que miremos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Cuando habla aquí de la venida del Señor como ladrón en la noche, está hablando de juicio y también está esperando de que no sabemos cuándo va a suceder. Va a pasar repentinamente en una hora y en un día cuando no estamos esperando, cuando no estamos vigilando. Por eso dice el Señor Jesús en la carta a Sardis, sé vigilantes. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice otra cosa a los hermanos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no andan en tinieblas, no andan sin saber. Ustedes han sido enseñados lo que va a pasar y saben que el Señor va a venir en un momento que no sabemos y que tenemos que estar vigilantes y preparados. Y eso dice Pablo que los hermanos de Tesalonicenses estaban preparados. Y eso mismo dice el Señor a la iglesia de Sardes. Estén preparados para ese día. Y eso me hizo pensar de la poesía que ustedes ven en su libro. Es la continuación de un himno que tuvimos en capítulo, el primer capítulo del libro de estudio, en la página número 6, y es la continuación de ese himno que se llama Levántate, Iglesia. Y no sé, no me gusta cantar sola, pero para que lo entiendan y tomen la lección, lo voy a cantar. Si ustedes conocen ese himno, cántanlo conmigo. Dice, si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del buen Salvador, velar esperando prefiere mejor. Este himno habla de cómo la iglesia tiene que mantenerse atenta, alerta, despierta, sin dormir, sin quedarse floja ni dormida. Tenemos que velar, ser vigilantes. Hermanas, la segunda cosa, el segundo consejo que tiene el Señor para la iglesia de Sardis se encuentra en versículo 2, donde dice, afirma las otras cosas que están para morir. Eso es decir, que ellos pueden mejorar, pueden rescatar las cosas buenas que aún quedaban. Aunque la mayoría de las personas se habían quedado atrás, infieles al Señor, había un grupo pequeño, unos pocos, que podrían rescatar lo bueno que restaba en su congregación. El tercer consejo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Versículo 3. ¿Se acuerdan en la iglesia de Éfeso, donde el Señor les dijo de su falta de amor y que ellos tenían que recordar
de donde habían caído. El Señor dice también lo mismo a la iglesia de Sardis. Tienen que acordarse de lo que han recibido y oído, recordar los primeros días en que cuando eran muy enamorados con el Señor, recordar los primeros días de su vida cristiana, las cosas que aprendieron y practicaron en esos días, recuérdanlos. El consejo número 4, guárdalo. Guardar tiene la idea de obedecer. Cuando guardamos la palabra de Dios, es decir, que la obedecemos. Ellos tenían que retener, guardar la verdad del Evangelio que habían recibido. Tenían que descartar todo lo que era extra, era exceso, y quedarse con la sencillez del Evangelio de Cristo. Y el consejo número 5, arrepiéntete. Eso también dijo el Señor a la iglesia de Éfeso y a otras iglesias también. Arrepiéntete. Tenían que volverse al Señor Jesucristo de todo corazón. Tenían que buscar más una vida que un puro nombre. Un lindo testimonio es importante. Tener una buena reputación es importante, pero es mejor tener la vida que acompaña el nombre, la buena reputación. No sabemos si la iglesia de Sardis atendió a los consejos del Señor, pero sí sabemos que lo que encontramos en la ciudad de Sardis hoy día son puras ruinas. Así que esa ciudad quedó al final en nada y no hay muchos creyentes que viven allá hoy en día. Qué lástima. Vamos a ver la promesa que el Señor ofrece al que venciere, a la persona fiel de la iglesia de Sardis, al creyente verdadero, el que venciera la tentación. Y el Señor Jesucristo tenía para la iglesia de Sardis un premio triple. Hemos visto premios, recompensas que tenía el Señor Jesucristo para su iglesia. En algunas tenían 2 premios, un premio doble, pero en Sardis tenía un premio triple. Primero, vestiduras blancas. Ya hemos hablado de la importancia de las vestiduras en esa iglesia, pues ellos en la ciudad de Sardis tenían un comercio de vestiduras de lana negra. Pero las vestiduras que el Señor Jesús prometió para los vencedores de Sardis eran vestiduras blancas. Las vestiduras de la Biblia son símbolos de la justicia. Y esto puede ser justicia de 2 tipos: justicia impartida y justicia propia de uno. La justicia impartida es la justicia que Dios da como regalo a cada persona que le acude a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia es impartida a cada creyente como don de Dios. Y vamos a buscar en Apocalipsis 7, 13 y 14, donde explica esta idea de la justicia impartida y cómo se relaciona con las vestiduras blancas. Apocalipsis 7, 13 y 14. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, eso habla
Juan, el apóstol Juan, diciéndome, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que vemos que las personas que creían en Cristo pasaron por mucha y gran tribulación, llevaban vestiduras, ropas blancas, porque esto es decir que habían lavado sus ropas, sus pecados, en la sangre del Señor Jesucristo. Qué hermoso tener nuestras ropas blancas como la nieve, blancas como lo más limpio y hermoso que podemos imaginar, llevar estas ropas porque la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado como Él ha prometido. También hay justicia propia en el sentido de una vida recta, una vida de santidad y pureza, una vida de buenas obras que puede practicar cada hijo de Dios. Esto vamos a buscar también en Apocalipsis. Apocalipsis 19, vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las ropas de lino fino, lino blanco, que llevan estos santos, estos hermanos salvados, vencedores, fieles y santos, sus ropas de lino fino indica que tenían acciones justas, buenas obras, tenían justicia que indica que ellos llevaban una vida de buenas obras, obras justas que agradaban al Señor. También un premio que tenía que recibir, que recibían los hermanos de Sardis, era la seguridad de no ser borrado su nombre del libro de la vida. En versículo 1, el Señor Jesucristo los reprendió por llevar solamente un nombre. Los nombres en la Biblia son importantes porque Dios pone su nombre, su propio nombre, bien en alto. El nombre de Dios es importante. Los nombres que tenemos nosotros son importantes. Pero el Señor quiere recordarnos que podemos tener un nombre escrito en cualquier registro aquí en este mundo. Yo puedo tener mi nombre en el registro civil, puedo tener mi nombre en el registro de la membresía de cualquier iglesia aquí en la tierra. Y eso se puede borrar. Un día voy a morir y van a sacar mi nombre del registro de los vivos y pasarlo al registro de los muertos, los difuntos. También pueden en algún momento sacar mi nombre del libro de membresía, pero
tengo la seguridad, y tú también tienes la seguridad de que el Señor Jesucristo no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos la seguridad como cristianos, como creyentes fieles, de que Él no va a borrar nuestro nombre de su libro de escritos. Tenemos esa seguridad de que tenemos una permanencia eterna en el libro de la vida. Me gusta pensar del libro de la vida como un registro de los ciudadanos del cielo. Yo sé que un día voy a salir de Chile, por ejemplo, y me van a sacar del registro de los que tienen una estadía permanente, una visa permanente en este país. Pero yo sé que nunca van a sacar mi nombre del libro de permanencia de los ciudadanos del cielo. También me gusta pensarlo de esta forma. Es una lista de invitaciones. Cuando van a hacer un evento grande en la sociedad, los que van preparando la fiesta llevan un libro, un registro, una lista de los invitados. Y sabe que a veces van borrando nombres porque estas personas no aceptaron la invitación. Ellos decidieron no ir a la fiesta del matrimonio y así que fueron borrados. Nosotros que hemos aceptado la invitación del Señor Jesucristo a las bodas del Cordero, o sea, el momento en el cielo cuando el Señor Jesucristo presenta su esposa, la iglesia, en toda su hermosura, sus vestiduras blancas, y vamos a estar un día todos juntos en esta cena de matrimonio, esta cena de bodas tan especiales. El Señor ha prometido que si hemos aceptado su invitación, Él no nos borra de la lista. También tenemos un premio, una recompensa más. Aquí dice la confesión de su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es un reconocimiento público de que somos los suyos, le pertenecemos a Él. Él un día nos va a reconocer como su iglesia, su preciosa esposa. Y es un versículo que sale varias veces en los evangelios. Dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también dice lo mismo en Lucas 12:8. Cuando confesamos, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él también nos reconoce delante de Dios Padre y delante de los ángeles. También en Hebreos 2:11 es un lindo versículo, dice que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Qué lindo ser una hermana de mi Señor Jesucristo. Así que somos su hermosa esposa. También somos sus hermanos y hermanas. Él nos reconoce, confiesa que nos conoce.
mi pregunta, hoy día me pregunto a mí misma, le pregunto a usted, ¿estás vestida, inscrita para esta boda, este momento especial en la patria celestial? Es tan importante y tan especial que podemos anticipar el fin de toda la historia con estos premios. Hemos llegado al fin de la iglesia, de lo que se cuenta la Biblia de la iglesia de Sardis. Y como nota histórica, podemos ver que muchas personas ven la iglesia de Sardis una ilustración de la iglesia de la Reforma Protestante, más o menos del siglo XVI. Y este movimiento de reforma comenzó lo que era la obra de Dios en la iglesia más grande, más importante desde los tiempos de los apóstoles. Pero lo que pasó es que este movimiento quedó adormecido a medio hecho. No terminaron su tarea. ¿Por qué? Porque países enteros abrazaron al Evangelio, adoptaron el cristianismo como religión de Estado y empezaron a incluir miles y miles, millones, se puede decir, de personas que nunca habían conocido al Señor Jesucristo como su propio Salvador, que nunca habían experimentado el nacimiento nuevo. Y, hermanas, siempre hay problemas cuando los hombres quieren imponer una religión. Tenemos que tener la libertad de entablar una relación personal con el Señor, sin que el gobierno nos lo impone, sin que otra persona intente hacer la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que pasó en el tiempo de la reforma de la iglesia. Fue una buena obra, comenzó súper bien, con excelentes ideas y ideales, pero cuando empezó a ser adoptado por países enteros y se decía a diferentes personas, tú eres protestante, tú eres católico, tú eres una denominación o otra. Ahí entramos en muchos problemas porque las personas, cada uno de nosotros necesitamos un encuentro personal con el Señor. Así que como la iglesia de Sardis llegó a ser una ortodoxia muerta. Ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Está bien que tengamos buena doctrina, hermanas. Estamos felices por eso. Tenemos buena doctrina, pero es necesario también que tenemos una vida que vivimos y que no tenemos solamente un nombre y una doctrina. Nuestro versículo de hoy, el versículo que debemos memorizar es Apocalipsis 3:2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se acuerdan que perfectas quiere decir completas, terminadas? Debemos ser vigilantes, que quiere decir debemos velar, debemos estar atentos, alertas, para terminar las obras y las cosas que el Señor nos ha dado
qué hacer. Debemos terminar bien y terminar la obra que el Señor nos ha dado. No es suficiente un nombre, no es suficiente un comienzo. Debemos terminar las cosas bien y vivas, no muertas. Oremos. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido de la iglesia de Sardes. Ayúdanos a no tener solamente una buena reputación. Ayúdanos a tener no solamente una buena doctrina. Señor, ayúdanos a vivir en ti con todo el amor, toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con un entusiasmo, con un afecto fraternal con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, también a ser vigilantes, a poner atención a nuestra vocación de siervo, de hija tuya. Señor, ayúdanos a ser puras y dignas. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que nos has lavado, que nos has limpiado, que nos has dado tu justicia y que, Señor, que podamos vivir con acciones justas, con buenas obras, con las cosas que te agradan a ti, para que no digan solamente que tienen buena doctrina, pero que vivamos cada día como hermanos y hermanas llenas del Espíritu Santo, con un amor práctica que vive cada día en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo. Amén.